Movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento, un móvil se desplaza en línea recta y aumenta o disminuye su velocidad en forma constante. A los cambios que sufre la velocidad se le llama aceleración. Cuando la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, y cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Aquí encontramos estas fórmulas fundamentales que son las que vamos a usar para resolver nuestros problemas. Una A que significa aceleración, una BO que significa velocidad inicial, una BF que significa velocidad final y T de tiempo. Ejemplo 1. Un móvil viaja con velocidad de 35 metros por segundo. En 6 segundos aumenta su velocidad a 90 metros por segundo. Calcular su aceleración y la distancia que recorre en los primeros 4 segundos del movimiento. Observamos que existen dos preguntas: aceleración, distancia. Empezamos y analizamos si podemos calcular la aceleración con los datos que nos proporciona. Haciendo una ilustración del problema, tenemos que en línea recta el movimiento tiene una velocidad inicial de 35 metros por segundo y una velocidad final de 90 metros por segundo. Eso lo recorre en un tiempo de 6 segundos. La pregunta de aceleración, viendo nuestra fórmula, nos piden velocidad final, velocidad inicial, tiempo. Observamos que las dimensionales de las dos velocidades está igual y que el tiempo del problema son segundos y las velocidades tienen un tiempo que están en segundos. Por lo tanto, no es necesario hacer conversiones. Los datos se pueden introducir tal y como están. 90 menos 35, 55. Dividido 6 nos da una aceleración de 9.17 metros sobre segundo al cuadrado. La dimensional de aceleración es en esta forma, metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos la cancelación en esta parte de acá, eso vamos a obtener. Entonces ahí está nuestra primera respuesta. Segunda pregunta. Calcular la distancia que recorre en los primeros 4 segundos del movimiento. Todo el movimiento tardó 6 segundos. Ahora nos preguntan a los 4 segundos. A los 4 segundos del movimiento, en este punto, nosotros no conocemos la velocidad final en este punto. Nosotros conocemos la que está a los 6, pero a los 4 no. Por lo tanto, si nosotros miramos la fórmula de distancia, que tenemos dos, hay una que dice velocidad final más velocidad inicial dividido 2. Esa no la podríamos utilizar porque no conocemos velocidad final. Sería necesario calcular primero eso. Pero en la siguiente fórmula de distancia tenemos velocidad inicial por tiempo. Tenemos velocidad inicial y tenemos el tiempo, que son 4 segundos. Más la aceleración, que ya la calculamos. La aceleración es la misma. 9.17 por el tiempo, que son 4 segundos elevado al cuadrado dividido 2. Introduciendo datos nos quedaría de esta manera. 35 metros por segundo por 4 segundos obtenemos 140. Segundos que dividen y segundos que multiplican se cancelan y solo nos quedan metros. Copiamos 9.17 metros por segundo al cuadrado y 4 segundos elevado al cuadrado nos quedan 16 segundos cuadrados. Todo esto dividido 2 nos da un resultado de 73.36 metros. Más los 140 que teníamos anteriormente, la distancia recorrida es de 213.36 metros. Ahí tenemos ya nuestra segunda respuesta. Ejemplo 2. Una partícula disminuye su velocidad de 100 a 40 pies por segundo en 8 segundos. Calcular su aceleración y su velocidad a los primeros 5 segundos del movimiento. Identificando los datos, tenemos una velocidad inicial de 110 y una velocidad final de 40. Un tiempo total de 8 segundos en este movimiento. Primera pregunta, aceleración. Las dos velocidades están en pies por segundos y el tiempo está en segundos. Observamos que las dimensionales se pueden introducir los datos como están en la fórmula.
40 menos 110 nos da menos 70. Dividido 8, menos 8.75 pies sobre segundo al cuadrado. Este sería el dato de nuestra aceleración. La velocidad final a los 5 segundos, aproximadamente la partícula iría por acá. Entonces en este punto nos están preguntando qué velocidad llevaría. Tenemos velocidad final, su fórmula, velocidad inicial más aceleración por tiempo. 110 que es la velocidad inicial, más menos 8.75 pies por segundo al cuadrado que es la aceleración, por 5 que es el tiempo. Entonces obtenemos un resultado de menos 43.75 más 110 que es la velocidad inicial. Eso nos da un total de 66.25 pies por segundo para la velocidad final en ese punto. Y ahí tenemos nuestros dos resultados. Ejemplo 3. Un vehículo se mueve con velocidad de 115 km por hora. Aplica los frenos y la fricción de estos produce una aceleración de 0.46 metros por segundo al cuadrado hasta detenerlo. Calcular el tiempo que transcurrió desde que se aplicaron los frenos. Leyendo los datos observamos que la velocidad inicial es 115 km por hora. La velocidad final en este ejercicio, como nos dice que hasta detenerlo, cuando el vehículo ya se detuvo, entonces su velocidad en ese punto va a ser 0. Velocidad final 0. Aceleración. Si leemos, nos dice cuando nosotros aplicamos frenos, entonces es lógico que la velocidad del vehículo disminuye. Y anteriormente se estableció que cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Por lo tanto, 0.46 es negativo metros por segundo al cuadrado. Si analizamos los datos, vemos de que la velocidad inicial está en kilómetros por hora y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Entonces es necesario realizar una conversión. 115 por 1000 metros sobre 1 kilómetro, 1 hora sobre 3600. Estos datos están en la hojita de conversiones. Entonces tenemos 115 por 1000, 115.000 dividido 3600 nos da como resultado 31.94. Ahora ya nos quedarían metros por segundo. Observamos acá, kilómetros multiplica y divide, se cancela. Horas divide y multiplica, se cancela. Entonces vamos a nuestra fórmula de tiempo. Velocidad final 0 menos velocidad inicial, el dato que obtuvimos de 31.94, dividido aceleración que es menos 0.46. El 0 se cancela, menos por menos da más, 31.94 entre 0.46 nos da 69.43 segundos. Ese sería el tiempo que tarda en detenerse, en este caso el vehículo, desde que se aplicaron los frenos. Ejemplo 4. Un aeroplano toca la pista de aterrizaje con una velocidad de 375 km por hora. En ese momento el piloto aplica los frenos y el aeroplano se detiene a los 600 metros. Calcular su aceleración. En el supuesto de que la línea es la pista de aterrizaje, en el momento que el avión toca la pista de aterrizaje trae una velocidad de 375 km por hora. El aeroplano aplica frenos y se detiene. Esta palabrita que se detiene nos indica que la velocidad final en este punto va a ser 0. Y la distancia que se recorrió en la pista son 600 metros. Observamos nuevamente que tenemos una velocidad que está en kilómetros por hora y acá hay una distancia que está en metros. Kilómetros y metros no son iguales, entonces hay que convertir esta velocidad. 375 por 1000 por 1, 375.000. Dividido 3600 nos da un resultado de 104.17 metros por segundo. Nos está preguntando aceleración. Aceleración, recordamos, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Pero en este ejercicio observamos si no tenemos tiempo. Y si quisiéramos calcular tiempo, no tenemos aceleración. Por lo tanto, las fórmulas principales
no nos sirve. Hay necesidad de hacer un arreglo en las fórmulas, por lo tanto hay que despejar. Y la fórmula que vamos a despejar es la fórmula general. 2 veces la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Nosotros necesitamos buscar aceleración. Se queda de este lado de la ecuación, del lado izquierdo. Y el 2 multiplica la distancia. Esos dos valores de multiplicar van a cambiar su operación en el lado derecho y van a pasar a dividir. Por lo tanto, la fórmula nos queda de esta manera. Velocidad final, 0 al cuadrado. Menos la velocidad inicial del dato que ya convertimos, 104.17 metros por segundo, eso elevado al cuadrado. Dividido 2 por 600, que es la distancia, 600 metros. Entonces obtenemos de esta manera menos 10.851.39, que sale de elevar esto al cuadrado, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y 2 por 600, 1200. Al hacer esta división nos da como resultado menos 9.04 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del aeroplano al momento de aterrizar. Ejemplo 5. Una partícula se mueve durante 5 segundos con movimiento variado, recorriendo 120 metros. Inmediatamente termina la aceleración y durante 6 segundos recorre 90 metros con movimiento uniforme. Calcular la velocidad inicial, su aceleración y la distancia recorrida en los primeros 8 segundos del movimiento. Al analizar, establecemos que en nuestro esquema el punto inicial es una velocidad inicial, que es lo que nos están preguntando, por lo tanto no la conocemos en este momento. Hay dos movimientos, un primer movimiento que es un movimiento variado y un movimiento final que es un movimiento uniforme. En el primer movimiento variado se recorre una distancia de 120 metros en un tiempo de 5 segundos. La velocidad final en este punto donde termina el movimiento variado y empieza el movimiento uniforme no se conoce, pero a partir de acá hasta el final, donde supuestamente termina nuestro movimiento, la distancia que se recorre son 90 metros en un tiempo de 6 segundos. Si observamos, la primera pregunta es velocidad inicial. Nuestra fórmula nos dice velocidad final menos aceleración por tiempo. Y observamos que no tenemos ni aceleración y no tenemos velocidad final. Por lo tanto, esa fórmula no se puede ocupar. Entonces es necesario establecer de cuál de las fórmulas principales tenemos que despejar. Y observamos que la que funciona es la de distancia. Tenemos distancia en el problema, sí, 120. Velocidad final, en este caso, no lo tenemos, pero ya vamos a ver cómo lo podemos calcular. Y tenemos el tiempo, que son 5 segundos. Resulta que el movimiento variado, por el momento los datos son insuficientes para empezar a buscar, porque la velocidad inicial y final no se conoce. Entonces pasamos al lado del movimiento uniforme. En el movimiento uniforme, recuerden que las fórmulas son velocidad es igual a distancia dividido tiempo, y resulta que acá tenemos una distancia que son 90 y un tiempo que son 6 segundos. Quiere decir que con estos datos yo puedo encontrar velocidad. Y la velocidad en cualquiera de estos puntos desde acá hasta aquí va a ser la misma. Entonces quiere decir que automáticamente estaría encontrando la velocidad final del segmento anterior. Entonces 90 dividido 6, 15 metros por segundo. Esta velocidad que es en el movimiento uniforme es la velocidad final de nuestro primer segmento. Entonces, por lo tanto, ahora sí ya podemos iniciar el ingreso de datos. 2 por la distancia, que son 120, dividido tiempo, que son 5 segundos.
menos los 15 metros por segundo que calculamos en el movimiento uniforme. 2 por 120 dividido 5 nos da 48 metros por segundo. Menos 15 metros por segundo, entonces tenemos que la velocidad inicial de la partícula son 33 metros por segundo. Ahí está nuestro resultado. Luego, ya con esta velocidad inicial y velocidad final, entonces podemos calcular la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. 15 menos 33 dividido tiempo, que son 5 segundos. Recuerden que aceleración solo se puede encontrar en movimiento variado. Entonces nos da menos 18 dividido 5 menos 3.6 metros por segundo al cuadrado. Y ahí ya tenemos nuestra aceleración. Luego nos pregunta la distancia recorrida en los primeros 8 segundos del movimiento. Si observamos, los tiempos son 5 y 6. Quiere decir que desde el inicio hasta el final el tiempo total fueron 11 segundos. Pero ahora nos preguntan a los 8 segundos del movimiento. Hasta aquí han pasado 5 segundos. Quiere decir que solo me falta calcular la distancia a 3 segundos. Porque esos 3 segundos más los 5 que están antes ya darían los 8. Entonces venimos, distancia es igual a la velocidad que calculamos que era 15 por el tiempo que me hace falta acá para los 8, que son 3 segundos. 3 por 15, 45 metros, porque en este caso segundos divide y multiplica, se cancela. Entonces ya tenemos que la distancia a los 3 segundos son 45 metros. Distancia total que me preguntan es 120 que tengo en el primer segmento más los 45 que acabamos de calcular, y eso nos da la distancia total de 165 metros. Bueno, ahí tenemos nuestros resultados y eso es todo por ahora. Gracias.